Dimas Producciones presenta El Otro Medio, un programa íntegramente ambiental. Idea, realización, producción y conducción del Dr. Juan José Dimas. Auspician este programa Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Administración de Parques Nacionales, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Para comunicarse con la productora llame al 15 61 17 25 82 o por correo electrónico a produccionelotromedio@yahoo.com.ar. El Otro Medio, la cuestión ambiental. El Otro Medio, desde 2006. Amigas y amigos, para hoy quiero introducir un tema que ustedes escuchan a menudo en televisión, también en radio y también suelen leerlo en los periódicos. El tema es crecimiento. El discurso instalado, así como el relato y la comunicación que recibimos, viene de la mano de esta palabra, crecimiento. El siglo XX expresó síntomas de crecimiento, sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial. Claro, Europa estaba destruida, había que restablecerla, se invirtió mucho dinero. Pero no solamente Europa se desarrolló, creció mejor dicho, y luego pasó a denominarse países desarrollados. Estados Unidos es otro país que también ha crecido y que también integra este cúmulo de países desarrollados. Pero ¿fue gratis? De eso vamos a hablar con quien tenemos invitado para el día de hoy. Un científico argentino que colabora con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y él tiene asociado con esto del crecimiento y del desarrollo algo que tiene que ver con esto que yo introduje. ¿Es gratis? ¿Fue gratis? Y si no fue gratis, ¿el mundo está equitativamente distribuido el resultado de que hay que pagar estos costos del crecimiento y del desarrollo? ¿Qué consecuencias nos ha traído al mundo en general este crecimiento por un lado y desarrollo por el otro, que sabemos que no fue igual para todos los países? Por eso se habla de países desarrollados y de países en desarrollo. Con estos temas vamos a hablar con quien hemos invitado para el día de hoy, Leonidas Girardin, que además integra la Fundación Bariloche. Una pausa y volvemos con él. Amigas y amigos, para anunciar en El Otro Medio, llame al 15 61 17 25 82 o por correo electrónico a comercialelotromedio@yahoo.com.ar. En San Martín ya comenzó la campaña de vacunación antigripal gratuita para mujeres embarazadas o madres de niños de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años de edad, mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas como respiratorias, cardíacas o diabetes y personal de la salud. Acércate a cualquier hospital municipal o centro de salud y vacúnate gratis. Municipalidad de San Martín. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevistas llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. Cerramientos y cristales. José Evaristo Uriburu, 177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Correo electrónico cerramientosbougeom@hotmail.com. Página web www.cerramientosycristales.com.
La vocación es el primer rango. Inscribite en el programa de reclutamiento e ingreso a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés entre 18 y 30 años y el secundario completo, informate al 0800-222-6237 o al 4830-0820 o ingresá a www.msec.gba.gov.ar. 5.000 jóvenes ya se decidieron. Unite a ellos. Municipalidad de San Martín. Bien, amigas y amigos, como anunciamos, ahora sí estamos conversando con Leonidas Girardín, a quien le agradecemos estos breves momentos que tiene para atender al otro medio, Juan José Dimas. Está contigo, has escuchado la presentación, la introducción. Sí, Juan José. Sabemos que estás trabajando sobre esto que se llama economía del cambio climático. Y precisamente por eso, ¿no? Hablamos de crecimiento, hablamos de desarrollo. Los países suelen presentar sus cuentas diciendo hemos crecido tanto en el Producto Bruto. En algún momento, en los últimos años, se traía el ejemplo de crecer a tasas chinas, porque China venía creciendo en los últimos 30, 40 años mucho. ¿Es gratis? No, no es gratis, y una de las cuestiones que es importante plantear al principio en esta discusión es que precisamente por algo hablamos de crecimiento económico por un lado y de desarrollo por otro, porque ni siquiera el crecimiento económico garantiza el desarrollo en el sentido de la difusión de los progresos que el crecimiento económico potencialmente pudiera traer entre toda la población. Hay innumerables casos de países que han crecido a tasas muy altas y eso no necesariamente ha llevado a que un porcentaje importante de su población accediera a mejores niveles de vida. Si esto lo ampliamos al plano del uso de los recursos naturales, de la utilización del entorno que rodea las actividades humanas, esta dicotomía entre crecimiento económico, desarrollo y lo que ahora está de moda decir sostenibilidad en el desarrollo, adquieren también dimensiones distintas. Y esta diferencia entre crecimiento económico y desarrollo tiene otro componente más, que es ese desarrollo, por más que algunas de los frutos del crecimiento se repartan mejor, ¿cuál es su relación con el medio ambiente? Porque uno podría tomar esta cuestión como una cuestión estrictamente ambiental física, digamos. Pero hay otra cuestión que tiene que ver con el crecimiento económico y el desarrollo relacionado con el medio ambiente, que es una cuestión distributiva. En general, los que más salen perdiendo cuando hay conflictos entre desarrollo y ambiente son aquellas poblaciones más vulnerables que viven más cerca de los recursos naturales o que tienen menos posibilidades de crear mejores condiciones para su subsistencia y su vida en el ámbito de ambientes que van siendo deteriorados por otras actividades económicas que no necesariamente son las que los benefician. Entonces, más allá de una cuestión que podamos ver desde lo estrictamente ecológico, hay una cuestión que tiene que ver también desde la justicia y desde lo distributivo, y es que en general aquellos recursos que están mucho más cerca o que podríamos decir en algún sentido pertenecen a los más pobres, son los recursos en los cuales generalmente más se incide y menos cuidado se tiene. Muchas gracias, Leonidas Girardín. Hacemos una breve interrupción y volvemos con esto que has planteado. Cerramientos y cristales. José Evaristo Uriburu, 177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Correo electrónico cerramientosbougeom@hotmail.com. Página web
www.cerramientosycristales.com. Para comunicarse con la productora llame al 15 61 17 25 82 o por correo electrónico a produccionelotromedio@yahoo.com.ar. En San Martín ya comenzó la campaña de vacunación antigripal gratuita para mujeres embarazadas o madres de niños de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años de edad, mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas como respiratorias, cardíacas o diabetes y personal de la salud. Acércate a cualquier hospital municipal o centro de salud y vacunate gratis. Municipalidad de San Martín. Bien, amigas y amigos, entonces continuando con esta presentación que hicimos, esta introducción con el licenciado Leonidas Girardín, que además está muy vinculado a la Fundación Bariloche. Sí, soy el director del programa de Ambiente y Desarrollo. ¿Desde hace cuánto que estás en la Fundación Bariloche? Estoy en la Fundación 20 años, que soy el director del programa 17. ¿Entraste como becario? Entré como becario, sí. Mirá vos, toda la carrera acá, bueno. Sí. Y entonces quiere decir que estás próximo después, como continuidad, a ser presidente quizás de la fundación. De acá unos años. Me parece que hay otros compañeros que tienen más vocación por eso. ¿Ah, sí? Sí, yo tengo más vocación de ser número 5 que de ser 10. Bueno. ¿Estás cómodo? Sí, bárbaro. Bien. Con respecto a esto que veníamos tratando, la economía del cambio climático, ¿verdad? Hay un escenario macroeconómico, las grandes cuentas, sí. Pero también debe haber un escenario micro, cómo le afecta individualmente a las personas. Es difícil mensurarlo. Pero hablando de esto, ¿no? Del escenario macroeconómico y el escenario también demográfico, como para tratar qué ocurre con las personas. ¿Qué contextos podemos analizar? En el caso de un país como Argentina, uno no puede trazar un horizonte temporal económico más o menos largo sin tener en cuenta el contexto internacional. Primero el contexto internacional y después cómo repercute eso en el contexto regional, teniendo en cuenta que buena parte de, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero en la Argentina tienen que ver con sectores que no necesariamente dependen exclusivamente del mercado interno, sino fundamentalmente de los precios externos, como ser el sector agropecuario. ¿Cómo es eso? Claro, en el caso de las emisiones del sector energético, uno puede establecer una estimación razonable de las emisiones del sector energético a partir de lo que es el valor agregado industrial o el valor agregado total. Uno puede estimar relativamente bien cómo se van a desenvolver las emisiones del sector residuos a partir de estimar los volúmenes de residuos, y los volúmenes de residuos ajustan casi perfectamente con la evolución del PIB per cápita. En el caso del sector agrícola y del sector ganadero en la Argentina, el principal, digamos, lo que tracciona las emisiones, porque es lo que tracciona el nivel de actividad, son los precios internacionales. O sea, los precios internacionales de las commodities agrícolas argentinas son las que determinan cuál es el área, digamos, que se va a sembrar y qué cultivo se va a sembrar. Y también eso te determina cuál va a ser la producción, la evolución de la producción ganadera, y eso te determina un componente importante de las emisiones de la Argentina, por lo menos en la actualidad, cerca de un 40%. Importante. Entonces, ese contexto internacional es importante. Por eso, y para determinar cuál puede ser la potencial evolución de los agregados macroeconómicos en la Argentina, que te van a determinar, por ejemplo, a 10, 20 años vista, cuál va a ser el crecimiento económico, y a partir del crecimiento económico cuáles van a ser las demandas energéticas. Y a partir de esas demandas energéticas vas a tener distintas hipótesis de abastecimiento que
Si es hidro vas a tener ciertas emisiones, si es a través de combustibles fósiles, otras emisiones. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Amigas y amigos, estamos hablando con el licenciado Leonidas Girardín de la Fundación Bariloche, que ha tenido una participación muy particular en la redacción y en el contenido de este libro que venimos comentando, libro que en definitiva es producto de una investigación, ¿no? El escenario de la economía con respecto al cambio climático. Una pausa y enseguida volvemos. Amigas y amigos, para anunciar en el otro medio, llame al 15 61 17 25 82 o por correo electrónico a comercialelotromedio@yahoo.com.ar. Cerramientos y cristales. José Evaristo Uriburu 177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Correo electrónico cerramientosbougeom@hotmail.com. Página web www.cerramientosycristales.com. Bueno, retomando entonces con el licenciado Leonidas Girardín, quizás sea complicado mencionarlo en este momento, pero el método que ustedes han empleado o la metodología que han empleado para hacer este análisis del económico del cambio climático, brevemente, como a grandes pinceladas. Bueno, en realidad aplicamos distintos métodos de valorización, basados fundamentalmente en lo que uno podría llamar funciones de impacto, funciones de dosis y respuesta, o sea, a partir de cuáles son los impactos físicos identificados en, digamos, los distintos sectores, las distintas regiones, los distintos sistemas que se estudiaron, tratar de ver cuáles eran en un primer momento la información de la cual disponíamos, porque el método de valorización económica depende mucho de la información que uno tenga. ¿Pudieron acceder a la información completa? En algunos casos el problema es que la información la tiene que generar, y generar la información implica otros tiempos y otros costos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los recursos hídricos, en todo lo que era el tema inundaciones, había algunos estudios hechos de las inundaciones del río Paraná en el 82 y en el 98, si mal no recuerdo, y a partir de los escenarios climáticos que planteaban la posibilidad de recurrencia de estas inundaciones en el futuro, se aplicó los valores que surgían de ese estudio en términos de ver qué se podía dar en el futuro en términos de aplicar esos valores a distintas hipótesis de inundaciones y de impactos en esas inundaciones. Lo que me estás queriendo decir es que en ese caso concreto se usó una metodología de análisis prospectivo. Sí, siempre se usó algo prospectivo. El tema es que para valorizar en algunos casos se utilizaron información que ya había y había que extrapolarla. En otros casos, por ejemplo, en aquellos casos en los cuales lo que se valorizó es la potencialidad de cierto estrés hídrico, se utilizaron dos tipos de valores. Uno, la producción hidroeléctrica perdida, por llamarlo de algún modo, en términos de las hipótesis de baja de caudales que había, y en otros casos, cuando se trataba de agua para riego, los gastos adicionales que implicaba el bombeo de agua subterránea en caso de tener déficit de agua superficial. Son medidas, por eso siempre que presentamos estos trabajos decimos que en realidad son hipótesis de mínima, o sea, es el límite inferior de los impactos, porque uno no está pudiendo tener en cuenta otros costos porque o bien no tiene información o bien no tuvo tiempo para hacer los trabajos necesarios para medirlos. Claro. Ahora, también resulta interesante, creo, a nivel de público oyente, conocer, porque se habla de vulnerabilidad, ¿verdad? Que somos vulnerables, ¿no? Como especie humana somos vulnerables, el planeta es vulnerable. De hecho, estamos viendo un incremento en las últimas décadas de extremos que se vienen recrudeciendo y se vienen reiterando cada día con más intensidad y además con más cercanía en el tiempo, ¿verdad? Hablar de estos, o sea, de los impactos económicos que producen estos eventos adversos acerca de esta vulnerabilidad. Ustedes también lo trataron. ¿Y cómo, qué enfoque le dieron y qué se puede observar en el desarrollo del trabajo de ustedes?
Sí, en realidad no hicimos un análisis muy pormenorizado de vulnerabilidad. O sea, tomamos algunos impactos que aparecieron muy claramente identificados en las dos comunicaciones nacionales anteriores. No se hizo específicamente un análisis de riesgo, sino que se tomaron, por ejemplo, de las comunicaciones nacionales que hizo la Argentina, de las dos comunicaciones nacionales que hizo la Argentina, surgió claramente que la zona del Comahue y la zona de Cuyo eran zonas que muy probablemente, si uno sigue la trayectoria que marcan los modelos climáticos, podrían estar sujetas a estrés hídrico. La zona de Liberá se tomó por su importancia en términos de biodiversidad. La zona del noroeste, o sea, fundamentalmente del Chaco, se tomó porque es una zona de avance de la frontera agropecuaria sobre ecosistemas frágiles, fundamentalmente ligados a todo lo que tiene que ver con la silvicultura. Entonces, no se hizo un estudio específicamente de aquellas zonas que podían llegar a ser más riesgosas, salvo por ahí en el caso de el estudio de los impactos del ascenso en el nivel del mar sobre el estuario del Río de la Plata, donde ya sí en la segunda comunicación nacional, sobre todo, había un estudio específico que tenía algunos componentes de cálculo de riesgo, pero en realidad uno tomó la vulnerabilidad que habían identificado otros estudios como un dato a partir del cual calcular estos efectos, primero físicos y después, arriba de los físicos, tratar de ponerle algún valor monetario a esos potenciales impactos. Una pausa y regresamos con el licenciado Leonidas Girardín conversando brevemente con este tema de la parte económica del cambio climático. Para comunicarse con la productora llame al 15 61 17 25 82 o por correo electrónico a producciónelotromedio@yahoo.com.ar. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevistas llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. Y como para ir finalizando, y nuevamente muchas gracias por esta conversación con el otro medio, Juan José Dimas, un placer en volver a conversar contigo. Se habla a nivel internacional de dos palabritas que es anverso y reverso de la misma moneda, pero son dos palabras que parece que no se llevan bien: mitigación y adaptación. ¿Cómo debemos entenderlo a nivel acá, nosotros, el ciudadano común, el ciudadano de a pie? Hay algunas sinergias entre adaptación y mitigación. Uno podría pensar, por ejemplo, toda aquella medida que implique uso racional de la energía o uso racional de los recursos, en realidad lo que está haciendo es yendo en el mismo lugar de la mitigación y la adaptación. O sea, si yo utilizo menos energía, seguramente esté mitigando el cambio climático, sobre todo si esa energía tiene origen fósil. Pero también me estoy adaptando al cambio climático porque tengo como la posibilidad de conseguir el mismo nivel de vida y la misma calidad de vida utilizando menos recursos, lo que implica que lo tengo disponible para otro uso alternativo en el sentido de que si llega a pasar cualquier cosa fuera de la que yo espere, tengo cómo recurrir y cómo adaptarme fácilmente a eso. Lo que pasa es que hay muchas veces, sobre todo en un país como el nuestro, donde por ahí hay una restricción de recursos financieros o económicos importantes, en la cual a veces pesa la diferencia de escala temporal que hay en cada uno de esos dos conceptos. Porque la adaptación es una cosa más o menos inmediata, porque no solo va a haber que adaptarse al cambio climático, sino que en la actualidad hay que adaptarse a la variabilidad climática a veces, y de hecho hay que adaptarse al clima actual. Y nosotros partimos de una sociedad o un estado de situación en la cual algunos de los integrantes de esa sociedad ni siquiera se pueden adaptar al clima actual y sufren las condiciones de
no solo la variabilidad o el potencial cambio, sino de lo que pasa cuando llueve o cuando hay alguna seca, porque o están en una situación de vulnerabilidad en términos de sus propias condiciones de subsistencia, o viven en una vivienda que, digamos, tiene condiciones precarias, o por distintos motivos. O sea, eso se la están pasando re mal y la van a pasar peor. Y el cambio climático se va a montar sobre las inequidades, sobre los problemas y sobre las desventajas que ya tenemos. O sea, no es que nos va a igualar a todos en la desgracia, sino que seguramente en un primer momento amplíe mucho más la brecha entre lo que, digamos, pueden zafar y lo que no, hablando mal y pronto. Claro, claro. Y hablando de eso, de lo mal y pronto, se habla, la tendencia, los científicos pronostican que si no aumentamos en promedio, y como para ir finalizando, el 2 grados, la temperatura media, promedio, en lo que va de este siglo, quizás zafemos, usando una palabra tuya, pero si incrementamos muy por arriba de los 2 grados promedio, que abre una brecha entre máximos y mínimos enorme para todo el mundo, la cosa va a ser una catástrofe. ¿Cómo la tendencia a qué nos está llevando? ¿Al primer escenario 2 grados o al segundo escenario mucho más rojo? Si uno ve las trayectorias temporales que siguen las emisiones reales y las compara con los viejos escenarios de emisiones del IPCC, estamos casi en la trayectoria del escenario A2. El escenario A2 es un escenario de emisiones más bien altas. O sea que la inercia nos lleva a más de un aumento, digamos, a un aumento mayor a los 2 grados de temperatura, porque ojo, esos 2 grados son tomando en cuenta las temperaturas promedio de la era industrial, de la revolución industrial. O sea que ya nos comimos parte de ese aumento de 2 grados. Ahí también hay incertidumbre, hay algunos que dicen que, digamos, aumentos menores que los 2 grados pueden llevar a algunos problemas, otros dicen que, no sé, la Tierra tiene una posibilidad de resiliencia mayor, pero, a ver, uno no tendría que ser optimista en términos de qué puede llegar a pasar con la temperatura según los modelos que nosotros tenemos en la actualidad disponibles, en términos de lo que puede llegar a ser el aumento de la temperatura, porque esta tendencia hipotéticamente lleva a un aumento mayor a los 2 grados de temperatura en el 2100. Licenciado Leonidas Girardín, muchísimas gracias para esta conversación con El Otro Medio. Hemos hablado, no hemos puesto ningún gráfico, no hemos puesto ningún cuadrito. Aquellos que deseen obtener esta información o profundizar sobre datos más precisos, cifras, por ejemplo, que tampoco las hemos dado, ¿hay algún sitio online donde se pueda recabar esta información? Sí, como el trabajo se hizo bajo el auspicio del CEPAL, en la página web de CEPAL está disponible para bajar en PDF el trabajo, Economía del Cambio Climático en la Argentina, una primera aproximación. Creo que es el título exacto. CEPAL es la Comisión Económica para América Latina. Exactamente, de Naciones Unidas. Muchas gracias, volveremos a encontrarnos seguramente en el curso del año, habrá novedades. Esperemos. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevistas llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. El Otro Medio. Realizado por Dimas Producciones.